Bueno, buenas noches jóvenes, qué gusto saludarles a todos, qué gusto nuevamente compartir con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio en esta noche, continuando con el contenido que hemos venido desarrollando en las últimas sesiones. En la última clase habíamos hablado acerca de la integración de la ley y en este caso, pues todas aquellas lagunas de ley que pueden ocurrirse. Dentro de esa situación, en este caso, ¿cómo es el proceso para poderlas subsanar, para poderlas superar? Ese proceso formal en este caso que debemos realizar para que podamos, en este caso, atribuir eh, nuevas normas jurídicas para poderlas, en este caso, integrar, ¿verdad? Es como dentro de ese concepto hay varios elementos, varias formas. Una de ellas, en este caso, es el tema de la analogía. Quiero ser claro y conciso en el sentido que en materia penal no se puede utilizar analogía, es decir, incluir situaciones parcialmente idénticas o con similitudes para aplicar normas jurídicas no previstas. En derecho penal eso no es posible. Es decir, ustedes no pueden crear un delito que no esté creado previamente. No pueden atribuir situaciones semejantes a un delito porque estaríamos en este caso violentando la propia ley. El delito debe estar, o sea, el hecho, el acontecimiento debe estar determinado previamente y en tal sentido, ¿verdad? Se puede realizar la consecuencia de derecho. Por ejemplo, tratando de este tema y ahora que podemos en ese sentido poner algunos ejemplos, vean, hace algunos años, bueno, ya varios años, soy bien sincero, ya hace varios años, aconteció algo bien interesante en nuestro país. Igualmente, Alexander, buenas noches, igualmente a todos en el chat. Algo bien interesante en nuestro país. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que es algo de la vida cotidiana, pero dio en este caso la pauta al análisis de lo ocurrido. Normalmente nuestro país es un país, como muchos, que dentro de sus deportes más populares se encuentra un deporte colectivo, es decir, el fútbol, ¿verdad? Muchos decían, por ejemplo, que es un deporte colectivo por excelencia, como muchos otros. De los deportes que más fácil es practicable y que más une a personas porque es un deporte realmente de bajo costo. Una pelota y juegan 22 personas, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocurre? Pues en nuestro país, ustedes saben que hay una liga de fútbol profesional, ¿no? Que deja mucho que desear el concepto profesional, pero tenemos esa liga de fútbol. Y pues en este caso hay equipos de fútbol que ya tienen una cierta trayectoria por haber pertenecido ya por muchos años a esa liga nacional. Entre esos ustedes se encuentran Antigua Guatemala, el Xelajú Mario Camposeco, Suchitepeques, Cobán, que les digo, bueno, y hablamos de los dos que en este caso han sido más tradicionales en los últimos años, ¿verdad? El tema de comunicaciones y municipal. Bueno, ¿a qué voy con esto?
¿Qué tiene que ver eso con el tema penal? Siempre ustedes han observado, porque no es algo que sea solo en nuestro país, que la emoción, efervescencia y ánimos que genera este deporte para algunas personas no es comprensible, es llevado a extremos y que vuelve irracional su actitud. Es más, en este caso no es solo Guatemala donde han habido conflictos deportivos, sino a nivel mundial ha habido una infinidad de ellos. Generalmente cuando se da entre dos aficiones contrarias de equipos que tradicionalmente han sido rivales, ¿no? Bueno, ustedes saben perfectamente que pues nuestro país, el clásico guatemalteco, ¿verdad? Más de antaño, podría ser entre comunicaciones y municipal. En épocas que yo aún recuerdo, cuando yo era muy joven, aún se podía entrar al estadio en localidades colectivas y siendo muy sincero, no había problema, ¿verdad? No habían grandes problemas. Las porras de municipal y comunicaciones generalmente no había un lugar específico para que se colocaran y pues las personas en este caso iban al estadio de forma colectiva. Yo recuerdo muy bien, siendo muy pequeño, ¿verdad? Me llevó mi papá al estadio y veía porra de los dos equipos. Bueno, eso cambió radicalmente al extremo de que tuvieron la necesidad de colocar a las porras o las famosas porras eh, o las ultra, ¿verdad? En este caso, por decirlo de esa forma sencilla, ¿verdad? Eh, contrarias de los lados del estadio para evitar inconvenientes. Me recuerdo la última vez que me llevó un papá al estadio, que fui ya, bueno, no me llevó ya, pues me llevó, pues, pero ya yo ya adolescente, caían piedras del lado donde estábamos en ese caso. Bueno, vamos a esto. Fue la última vez que fui al estadio. ¿No? Me encanta ir cuando juega la selección, yo soy bien sincero, pero ya era un equipo, y soy bien sincero, soy de comunicaciones, ¿verdad? Le voy a los cremas. No soy fanático, tampoco me digo aficionado porque tengo años de no ir al estadio. Generalmente cuando juegan en algún momento si tengo el tiempo los miro, ¿verdad? Pero les digo, soy bien sincero, ¿verdad? Eh, el tema de ir al estadio ya hace de años que ya no voy. ¿Y por qué ya no voy? Se volvió muy conflictivo. Al llegar al tal grado de que ustedes recordarán y pues todavía siguen esas disposiciones, cuando hay un clásico no ingresan aficiones del equipo rival. ¿Por qué? Porque se volvía un conflicto, se volvía una guerra interna y pues, en este caso los más perjudicados eran las mismas personas que integraban la afición porque iban con mujeres, niños y terminaba habiendo una infinidad de problemas que hasta gases lacrimógenos terminaban tirando. Bueno, vamos a esto. En una oportunidad, cerca del estadio del municipal, ahí en las cercanías del Trébol, iba a jugar municipal el local y es evidente que la porra de los del comunicación no podía llegar, no podía ingresar. Eh, pero les digo, o sea, tanto el municipal de comunicaciones les gusta jugar, ¿verdad? Extremo, ¿verdad? Les gusta ir a hacer actividades extremas. Bueno, total de que llegó un grupo de comunicaciones eh, de los famosos, ¿verdad? En este caso, fanáticos, les digo yo, y era plausible que algo iba a ocurrir. Bueno, corren a un aficionado, bueno, corren a un grupo de aficionados de comunicaciones y total de que termina uno de ellos, en este caso, quedando solo. ¿Qué sucedió? No está claro, pero fallece. ¿Sí? Eh, es más, algunas se siguió un proceso penal contra 3 personas por este suceso. Y hasta el momento no se tiene realmente claridad qué fue lo que ocurrió. Lo único que la persona fallece, un muchacho, ¿no?
Este aficionado a comunicaciones fallece en mediaciones de cerca del estadio del Trébol. Y pues en este caso había que seguir una investigación y determinar lo ocurrido. Pero en nuestro país, hasta la fecha, no está creado el delito deportivo. No se considera, ¿verdad?, en este caso, que pueda haber un hecho vandálico que genere, ¿verdad?, un delito. Y por tal motivo, en este caso, no está creado, así como en otras legislaciones, el delito deportivo, ¿no? Que tiene muchas similitudes, en este caso, con procesos de homicidio, por ejemplo, de lesiones culposas, y que posiblemente en nuestro país, bajo esa percepción, no se cree el delito deportivo. En otras legislaciones, ¿verdad?, sin ir tan lejos, por ejemplo, la costarricense, sí hay una determinación de un código de honor deportivo y creado en este caso solo que ahí no son delitos, son faltas deportivas que son penadas, que son en este caso causales penalmente. Bueno, sin ir tan lejos, detienen a 3 personas y les inician proceso penal, en este caso por homicidio, ¿verdad?, homicidio culposo. ¿Qué sucede? No se está haciendo una analogía, o sea, siendo claro, no se está haciendo una analogía, porque no se está equiparando o igualando similitudes ocurridas en un ambiente deportivo con lo ocurrido en ese caso. Si no se hace en este sentido, bueno, independiente, porque fue fuera del ámbito deportivo lo ocurrido, pero tiene muchas similitudes con derivaciones penales por causa del deporte, ¿no? Entonces, si sigue el proceso penal en contra de ellos, fue una sentencia y ya, pues ya han cumplido su sentencia, pero no hay un delito deportivo. O sea, ustedes no podemos nosotros en nuestro país atribuir situaciones idénticas o parcialmente idénticas a una norma que no está creada. Si es en materia penal, eso está prohibido, es una excepción. No, se parece al delito de tal, entonces juzguémoslo por este delito. No. El hecho de estar marcado. Lo que sucede es que hubiera sido muy distinto que ocurriera dentro de un campo de juego. Ahí hubiera sido más interesante ver cómo sancionaban este suceso, ¿no? Pero vamos a esto, porque lo mismo, por ejemplo, hacía la comparación con lo ocurrido entre Dani Ortiz, si ustedes saben, ¿verdad?, el famoso arquero del Municipal, que Mario Rodríguez, el famoso Loco Rodríguez, golpea en un clásico. eh, Lastimosamente el golpe es en el pecho, no se percatan que había sufrido una laceración en una arteria que iba al corazón y lamentablemente entre las 4 y 6 de la tarde de ese día fallece, ¿verdad? Por un ataque, creo que fue al corazón, un proceso cardíaco, ¿verdad? En este sentido. Eso sí, evidentemente fue entre un juego de fútbol, pues, ¿verdad? Es un caso fortuito. El Loco Rodríguez no terminó ni siquiera en un proceso penal sobre ese proceso de ese caso, ¿verdad? Porque no hay un delito deportivo, ¿verdad? O sea, vamos a esto, vamos al tema del doloso y culposo. Él en ningún momento quería matar a alguien o sea, independiente que fuera rival, pero no lo quiso, en primer lugar no lo quería golpear. En segundo lugar, es un caso fortuito. Y en tercer lugar, mucho se debe y se ha hecho mucho el análisis de que debía habérsele hecho exámenes más a profundidad a Dani Ortiz, ¿verdad? Que no sucediera esto, ¿no? He visto, por ejemplo, yo en otros países golpes increíbles, increíbles, de verdad, donde las personas, dejen el tema de las quebraduras son espantosas, pues, pero, o sea, tarde o temprano una operación, tal vez ya no vuelva a jugar, pero por lo menos ya se recupera, pero los golpes en la cabeza, ¿no? Golpes con las piernas, con el pie, con los tobillos, con
muslo. Es realmente increíble la forma en la cual la cabeza te mueve, o cuando saltan y la forma en la cual caen. He visto increíbles golpes y que ahí vamos a esto. O sea, tema de fútbol, imagínense el fútbol americano. El año pasado, o sea, yo a mí no me gustaba el fútbol americano. Mi compadre, ahora el padrino de mi hijo, le encanta el fútbol americano. De hace 3 años estoy viendo fútbol americano, me gusta ver el fútbol americano. El año pasado hubo un golpe a un jugador novato que ustedes créanme que por poco se muere del golpe, ¿verdad? Fue un impacto como que hubiera pegado contra un tractor prácticamente. Entonces, vamos a esto. Estos sucesos se dan en el campo de juego, ¿verdad? Pero no podemos atribuir situaciones parcialmente idénticas a delitos que no están creados. En otro derecho, civil, familia, administrativo, lo que ustedes quieran, se puede utilizar la analogía, pero en penal no, ¿verdad? En penal no se puede. O sea, se puede intentar integrar la ley haciendo un análisis y previendo la situación, aunque no esté previsto, o sea, perdón, previendo la situación, aunque no esté contemplada en la ley, con una consecuencia que sí está contemplada. En penal no se puede hacer eso. En penal no se puede. Es más, por ejemplo, lo que ocurre en penal es que cuando hay un hecho que no está regulado con la norma jurídica, es fuente primaria para la creación del nuevo derecho, son las fuentes reales. Entonces se crea derecho. Vamos a esto, ¿no? Otra forma de integrar la ley es la equidad. Es más, para mí, esta es el elemento fundamental de integración. ¿Por qué razón? Porque cuando veíamos los principios jurídicos, tutelares, contemplados en nuestra Constitución en el semestre pasado, veíamos, por ejemplo, jóvenes que está el tema de la equidad, ¿sí? Fabiola, creo que enseñó su micrófono. Escucho, Fabiola, buenas noches. Entonces, saludar. ¿No? Ah, ok, no tenga pena, no se preocupe. Perdón, licenciado, se me activó. No, no tenga pena, para servirle, no tenga pena, estoy para servirle. Eh, Otro, por ejemplo, cuando veíamos Introducción al Derecho uno, veíamos que la justicia es muy rígida. O sea, la justicia, por ejemplo, Lupiano decía, dar a cada quien lo que merece. Desde ahí proviene, por ejemplo, el ojo por ojo, diente por diente, la ley, la famosa ley del talión. Doy muerte, merezco muerte. Sí, pero hay sucesos alternativos que deben analizarse y contemplarse. ¿Por qué dio muerte? ¿Qué conllevó que el sujeto de derecho tomara esa acción? Puede estar en riesgo su vida, pudo haber sido una inculpabilidad, porque en este caso fue un acontecimiento alterno. Yo les puedo contar, por ejemplo, ¿no? En el caso muy propio de mi vida, yo fui maestro de computación. Le di clases a muchachitos de, ¿qué? 12, de 13, 14, 15 años, 16, algunos que hayan saliendo desde lo básico. Y en alguna oportunidad no iba en clases y el conserje del instituto estaba subiendo unos monitores a unas anaqueles, porque son monitores que no se podían tirar porque estaban inventariados. Ustedes saben que todo lo del Estado tiene que depreciarse de una forma y después sacarse de mitad de otra. Entonces tenían que guardarse mientras no llegaban a hacer la liquidación. Monitores viejísimos, ustedes, viejísimos y pesadísimos, y CPUs pesadísimos. Y viene, yo me pasé, al fin de cuentas me pasó porque todo había sido así muy acomedido. Y vine yo, no tenía nada que hacer, no tenía nada que hacer. Me fui con él, o sea, le dije que le ayudaba porque me dio pena que él se bajaba, tenían aquel como de 3 metros de altura, se bajaba y a subir el monitor, entonces dije, yo le paso los monitores, no te pena, los CPUs, usted quédese arriba, yo se los paso, a fin de cuentas tampoco es que pasaron una gran cantidad. Miren, jóvenes, 2 monitores había subido, luego subí un CPU, yo sí lo sentí pesado, soy bien sincero. Y resulta que se lo doy
al conserje, don Juanito se llama. Se lo voy a don Juanito y no lo aguantó, don Juanito. Yo estaba entre la escalera que llegaba al andamio y el andamio y él lo suelta. El monitor, no, perdón, el CPU me cae precisamente en mi rodilla izquierda. Las rodillas casi se me fue hasta atrás del golpe. Y a raíz de eso, en este caso, se me rompió el ligamento anterior cruzado. Eh, tenía que operarme y no quise operarme, soy bien sincero. Tuve miedo a la operación, sobre todo porque yo tengo un médico de que yo me quebré cuando tenía yo 14 años, por poco no camino, soy bien sincero, siempre jugando fútbol. Mi rodilla tuvo hasta hemorragia interna y este doctor, nada, él me dijo, mire, voy a hacer lo posible porque usted no quede sin caminar y también en este caso tampoco queda una repercusión. Caminé a los 3 meses de eso con un bastón durante 6 meses. Al año ya estaba corriendo otra vez, ¿verdad? Y cuando sucedió este suceso, no me quise operarme en el ITS. Y le pregunté al doctor que busqué una segunda opinión con el otro doctor, con el que me operó siempre cuando tenía 14 años. Me dijo, sí, definitivamente tiene que operarse, ¿verdad? Pero la operación valía 20,000, 25,000 pesos. No tengo ese dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Le dije, mire, aquí ejercicio y tal vez se recupere, no al 100, pero por lo menos un 85. Les digo de esa época, ya estoy en un 86, digo yo, tal vez, ya no me molestó. Pero sí siento en ocasiones a veces floja mi rodilla. Me fui hace casi como 2 años, me fui a hacer otra, porque me dejó una resonancia para ver cómo estoy. Y sí, o sea, tarde o temprano me tengo que tener que operar. O sea, entre más viejo es peor, me dijo el doctor, pero ¿qué puedo hacer? No tengo el dinero, tengo miedo de operarme. Más que todo es el dinero, siendo sinceros. Pero ahí voy caminando, le digo. Entonces vamos a esto, ¿verdad? Si, por ejemplo, ese CPU me hubiera caído a mí en mi cabeza, posiblemente me hubiera quebrado la cabeza. Pero yo sí se lo sentí pesado, no pensé que don Juanito lo fuera a soltar. Imagínense que en este caso me golpeara del golpe tal vez me abre la cabeza, pero después de la caída no hubiera podido morir. Si fuera con el tema de la justicia, don Juanito hubiera merecido morir, ¿no? Porque me mató, pero en ningún momento tuvo esa intención. Entonces, parte mucho de los elementos de análisis del suceso para buscar la justicia. Por ello es que se creó la equidad, un momento de quitar esa rigurez, esa, en este caso, esa actitud forzada de buscar la culpabilidad. Y por eso aparece la justicia. La justicia, perdón, la equidad. La equidad busca la justicia, pero al caso particular, determinar los sucesos agravantes o no del caso como tal. Es más, esta parte de la equidad, en este caso, mucha de la aplicación que realizan la hacen los jueces en sus distintas interpretaciones judiciales. Yo siempre les digo, seamos justos, busquemos la equidad en nuestros actos y los actos de los semejantes. No perjudiquemos si no queremos que nos perjudiquen. Entonces vamos a esto. Yo me recuerdo muy bien cuando sucedió, olvídense ustedes, fue un dolor espantoso. Y, y recuerdo que tienes, o sea, me cayó en la rodilla y con tal de que no caerse, mi reacción fue agarrarlo, imagínense, en vez de dejar que se cayera. Pero bueno, me acuerdo que se bajó don Juanito y como pudo me ayudó a sentarme. Y era un dolor horrible que sentía. Y yo sentí, cada se siente. Miren, yo me he quebrado. Yo jugaba fútbol, le soy bien sincero, ¿verdad? Me gustaba el fútbol. Y no llegué a ni siquiera les digo un proceso
fútbol profesional, eh, pero me gusta el fútbol. Lo jugué hasta los, ¿qué? 21 años que me pasó eso. Después ya no. Deseo nuevamente volver a jugar, soy bien sincero, pero ya ni tengo las condiciones, ni ya la panza me sobrepasó, y de soy bien sincero. Entonces, y aparte de todo, el doctor eso sí me prohibió hacer ejercicios fuertes en mi rodilla, ¿verdad? Imagínense, ya llevo proceso prácticamente desde esa época y trabajándolo poco a poco, fortificando mi muslo para que tenga esa fuerza y soporte lo que ocurre en esa oportunidad. Entonces, eh, es evidente que si aplicáramos justicia, si me hubiera matado me decía morir, pero no. La equidad es la forma correcta, la corrección de esa justicia, porque debemos analizar el caso en particular. Otro elemento muy interesante de los principios generales del derecho, ¿verdad? O sea, bajo esa percepción son fundamentales. O sea, queremos integrarle, debemos analizar los principios fundamentales que generan el derecho. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de la libertad, igualdad. Al final de cuentas son criterios fundamentales que generan, que guían, que inducen a una real y fácil integración de principios jurídicos. Bajo esa percepción también, en este caso, hay un elemento también interesante y muy importante, la legislación, la norma jurídica interna y sobre todo el derecho civil. ¿De dónde proviene el tema del derecho civil? De la unificación y codificación del derecho en Roma, de esa codificación de todos aquellos acontecimientos que se hacían de forma de costumbre, pero que, es que, ¿qué sucede? Vamos a analizar esto, jóvenes. Al final de cuentas, como les decía en la última clase, el derecho es una manifestación de la clase poderosa erigida en ley. Muchos juristas manifiestan esto. Bajo esa concepción, los preceptos jurídicos o los conceptos jurídicos que se están creando y las conductas que se están regulando tienen un génesis primario, el comportamiento humano. Bajo ese criterio, por ejemplo, se aplicaba derecho por costumbre y que se fue desarrollando en las distintas épocas de cada sociedad. Pero ¿qué sucede? Como lo vimos en Roma. En Roma, en la época, por ejemplo, de la monarquía romana, en la época inicial de la república, no había un derecho escrito. Todo era por pura costumbre. Entonces, como se hacía por costumbre y ante la magnitud de territorio que era Roma, cada región lo hacía a su conveniencia, en ocasiones muy parcializado. No había una uniformidad de criterios. Y eso hacía que aunque quisieran buscar justicia, su proceso jurídico era demasiado injusto. Ahora bien, ¿qué es lo interesante? Comprenden esta parcialidad de las conductas y por tal motivo buscan que se regule ya no de forma tradicional, sino escrita, para que haya un único proceso, para que haya una uniformidad de criterios. Y ahí se convoca, en este caso, a los magistrados para que creen la ley de las dos tablas. Y dentro de ellas se crea el único proceso.
Se crean los delitos, se crean las actitudes y materias jurídicas, se crean las instituciones civiles y que sirve como base, como tronco común para que el derecho se desarrolle. De ahí percibimos nosotros un reproche social que se conoció luego como delito. De ahí percibimos nosotros conceptos como el único proceso, como el debido proceso, como la representación legal, como instituciones provenientes como la tutela, como el matrimonio. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros analizamos en el ámbito de integración de una legislación, encontramos principalmente la rama unificadora. En nuestro derecho guatemalteco, por ejemplo, tenemos la Carta Magna, distribuida en tres partes: dogmática, orgánica, pragmática. Todos los dogmas, todos los principios, todos los derechos humanos que son preponderantes para que el ser humano se desarrolle. Luego todo el ámbito jurídico y político del Estado, porque somos una república y dividimos nuestro poder en funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Y posterior, la parte tal vez que más exalta nuestra Constitución, la defensa de esa parte dogmática, la defensa de esa estabilización de Estado en virtud de la parte pragmática de un magistrado de Procurador de los Derechos Humanos, de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que guían en este caso el respeto de esas normas unificadoras, como lo decía yo en la última clase. Y no es el tema de la creación de la institución, son las personas las que la aplican, son de quienes se encuentran en ese momento en ese lugar. Pero para integrar la ley necesitamos, y es urgente, necesario, imposible de que ocurra, si que no existe un tronco común. En todos los estados de derecho, el tronco común proviene muchas veces del derecho romano, del jus civile, de la institución creadora de derechos y obligaciones del romano. Entonces, muchas de estas concepciones de la persona provienen principalmente de esta rama. Es más, vean lo interesante de acontecido en la historia romana. Comprenden que había en ese sentido un conjunto de instituciones y derechos que debían ser regulados, y el incumplimiento de los mismos, un proceso jurisdiccional que llevaron a solventar esos inconvenientes. Crean el proceso de las acciones de la ley. Con ese montón de acciones, posiblemente en el libro que les recomendaron, ustedes pueden ver el conjunto de acciones de la ley. Pero bajo ese criterio, en este caso, crean una parte interesante, una parte administrativa judicial, en dos fases: en la fase in iure y en la fase in judicio. En la fase in iure, con un magistrado pretor que se encargaba de autorizar el juicio, de crear la litis contestatio. En la fase in judicio, ya cuando se le autorizaba el juicio, y en este caso la interacción del famoso juez que llevaba a cabo el proceso y emitía una sentencia. Pero ¿qué ocurre? Se dan cuenta que es demasiado burocrático, excesiva formalidad, y crean un proceso más simplificado, el procedimiento formulario, que ya no se crea a base de dos instancias, sino es una misma. Es un proceso realmente reducido. Ya no hay injuria en juicio. Si hay una interacción del magistrado pretor.
Y por último, el extraordinario unifica, guía, porque dejan de un lado la parte administrativa de la interacción de un magistrado y se queda únicamente el juez, regulando y desarrollando el juicio, que es, si ustedes se dan cuenta, queridos jóvenes, lo que en la actualidad se desarrolla. Una preparación para el reclamo jurisdiccional sobre un derecho incumplido. Un proceso donde se recaban las distintas pruebas que den la percepción del derecho incumplido. Un conjunto de elementos jurisdiccionales que dan como resultado una sentencia. Ese mismo criterio lo encontramos en nuestro estado guatemalteco, así como en todos los estados de derecho. Entonces, siempre encontramos el tema de la legislación como esa rama unificadora en el ámbito civil. ¿Dudas? Disculpen, estimados jóvenes. ¿Algún comentario? ¿Estamos bien? Bueno, continuamos. Vamos al último tema del día de hoy, ¿verdad? ¿Qué sucede? Puede ocurrir la famosa antinomia. Esta situación ocurre cuando en un mismo, en una misma legislación, en un mismo conjunto de normas jurídicas, dos normas imputan efectos jurídicos incompatibles. Una dice una cosa y la otra recaba el mismo suceso, pero con consecuencias jurídicas distintas. Ante esa percepción, una de ellas debe prevalecer siempre y la otra evidentemente quedará como fuente histórica porque será reformada. Es más, ha ocurrido en varias oportunidades en nuestro país. Una de ellas muy marcada, el tema de la pena de muerte y la defensa de la vida. ¿Cuál era más importante? ¿Cuál era la preponderante? No podemos comprender si un Estado le da preponderancia a la vida que sentencia a alguien a muerte, independientemente de lo que haya realizado. Y que consecuencia máxima del Código Penal sea ese efecto. Pero se imputan efectos jurídicos incompatibles, una de ellas evidentemente no será derecho vigente. Bueno, me quedo hasta acá el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Estamos bien? Les deseo, jóvenes, ya el día de mañana de esta semana, su último día de examen de esta semana, de todo corazón que les vaya bien. La otra semana, los días que normalmente nos vemos, creería yo que hay exámenes, si ustedes recuerdan, martes y jueves. Entonces, solo les recuerdo el examen de Introducción al Derecho 2 el próximo día jueves, y lo que creo es que no va a haber cambio del horario, el mismo horario del primer parcial, ¿verdad? Ha sido un placer haber estado con ustedes. Vean, con el tema de la otra semana, ¿verdad? Con el tema muy propio de hasta dónde llegaría, por ejemplo, el examen del segundo parcial. Vuelvo a ratificárselos. Ya vi contenido total del segundo parcial, ya pasé todas las diapositivas del segundo parcial y hasta la última que vimos del segundo parcial, hasta ahí llega el segundo parcial. Para que no se confundan, estas que estamos viendo, que está trazado el segundo parcial, estas ya son del examen final. Porque me estaban preguntando en la otra clase si esto ingresaba, y no, ¿verdad? No. Esto ya es del examen final, ¿verdad? Insisto, y lo ratifico. ¿Oye? Bueno, qué gusto haberles saludado, que estén muy bien, estimados jóvenes, ¿verdad? Esta semana.